Bendiciones a todos, gracias y paz. Seamos más que bienvenidos. Ya sabemos que estamos aquí desde hace un ratico, pero yo me acabo de parar y algunos no los había visto, así que los saludo a todos los que están por acá, los que vienen también visitándonos, si hay alguno que está por primera vez, a los que están desde sus hogares, a los que están acá. Pues le damos un grato saludo, un caluroso saludo, no solo de parte mía, sino también de parte del cuerpo de ancianos de esta congregación, de parte de nuestra pastora, que ya próximamente va a estar aquí, prontico con nosotros. Y entonces, pues me ha tocado la asignación de traer la palabra en este día. Yo no le tengo que decir que este momentico siempre uno, pues mientras nos vamos soltando, pues estamos acá simplemente dando una bienvenida y pidiéndole al Señor con temor y temblor que nos ayude, que sea Él que pueda usarnos como instrumentos, porque nosotros, nada bueno puede salir de nosotros, simplemente que nosotros nos coloquemos como un instrumento, que el Señor sea que hable por medio de nosotros. Así que quisiera hacer una breve oración para también pues poner en orden este ser que está aquí parado delante de vosotros. Gracias, Padre, por este día, por esta mañana, porque entendemos, Señor, que si estamos aquí es porque estamos sedientos de ti, sedientos de tu palabra, de ese pan diario con el cual nosotros, Padre, no solo vivimos de lo que produce esta tierra, sino de esa palabra que procede de tu boca, Señor, de esa palabra que tú nos envías para hacer nuestro alimento, para nutrirnos, para mostrarnos, Señor, las áreas en las que debemos cambiar, Señor, para nosotros poder agradarte y ser una ofrenda, Padre, agradable para ti. Te bendecimos, Señor. Pido que pases carbones encendidos sobre mis labios, Señor. Pido que seas tú preparando cada corazón que estamos acá, que vamos a recibir tu palabra, Señor. Y que no nos quedemos, Padre, en la parte de ser oidores, sino que podamos poner por práctica la palabra recibida, Señor. Y que podamos, Padre, rendirnos a ti, vernos confrontados por lo que tú nos traes, Señor, y poder enderezar las áreas torcidas, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis amados, estamos aquí, como hemos dicho, desde hace varios domingos en estos meses, desde que comenzó este año, hemos estado recibiendo imparticiones acerca de las primicias, acerca de la economía del reino, pero sobre todo acerca de la condición de nuestro corazón, que entiendo que ha sido un papel protagonista en todo esto, porque aunque se trata de nosotros no hacemos nada si ofrendamos, si traemos algo al Señor, si nuestro corazón no está correcto. Ya vimos el caso de Caín, que él trajo algo, pero si su corazón no estaba alineado. Así que entiendo que el corazón es el que juega un papel protagónico en todo este asunto de nosotros poder agradar a Dios como se debe. Y el propósito de esta enseñanza es eso, que nosotros podamos internalizar los principios bíblicos que se nos muestran. Como dije anteriormente, hace varios domingos, vernos reflejados en el espejo, y repito, es un privilegio verse en el espejo, porque hay gente que no tiene espejo y no sabe cómo anda vestido, y espiritualmente eso significa que hay gente que no tiene, que la palabra menciona que hay un tiempo donde hay escasez de oír, hay escasez de la palabra. Y aunque aparentemente hay mucha palabra en muchos sitios, no en todas se le habla algo que pueda
ser edificante para el hombre. Así que si tenemos el privilegio de vernos en el espejo, de vernos reflejados en la palabra, pues es una gran oportunidad seriamente que el Señor nos da. Nosotros vemos en las Escrituras muchos pasajes donde muchos fariseos y muchas personas no tuvieron el privilegio que nosotros hoy tenemos. Y si lo tenemos, pues no podemos menospreciar eso que el Señor nos ha dado. Dice la palabra que Él no nos ha dado el espíritu del mundo, sino que nos ha dado el Espíritu Santo de Dios para que sepamos lo que nos ha concedido. Y ahí es que tenemos que preguntarnos, ¿qué es eso que Él nos ha concedido? ¿Qué es eso que Él ha colocado dentro de nosotros para que nosotros podamos agradarle a Él, para que podamos caminar como Él demanda, para que nuestro corazón pueda ser llamado, así como se llamó el corazón de David, un corazón conforme al de Dios? Y eso no significa que uno no va a fallar, porque David falló muchísimo. Pero hay algo que David sí tenía, que eso lo catalogó como un corazón conforme al de Dios, y era que cuando reconocía su error, se arrepentía. Y hay algo que el Señor nunca rechaza, y es un corazón contrito y humillado delante de Él. Desde esta mañana, nosotros nos pusimos a orar acá, algunos de los líderes, y nuestro hermano Edwin ahí confirmó muchas cosas que traigo para la enseñanza de hoy. Dentro de lo primero que él comenzó diciendo, él dijo, nosotros tenemos que ser librados del orgullo, y oramos para que el Padre no nos permita creernos más que nadie. Si tenemos una posición de liderazgo o cualquier posición que el Señor nos coloque, es un privilegio y es para servir. Entonces, pues pedimos al Señor que nos libere de todo orgullo, que nos libere de los engaños que puede traer nuestro corazón. Y precisamente así he titulado esta enseñanza, el gran engaño del corazón. Pues ahí me pusieron acá. Entonces, tratándose del gran engaño del corazón, lo más peligroso, como hemos aprendido en varias ocasiones, es que nosotros podemos ser engañados. Y muchas veces sin darnos cuenta. En la palabra vemos múltiples pasajes, múltiples ejemplos de personas que pensaban que de alguna forma u otra estaban haciendo las cosas bien. Edwin también habló en esa parte de las intenciones del corazón. Nosotros no podemos creernos que con las aparentes buenas intenciones que podamos tener, vamos a torcer el brazo del Señor, vamos a ganarnos su favor. Él nos amó cuando nosotros estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Así que no es eso lo que va a hacer que nos ganemos el favor de Él. De que buenas intenciones y buenas cosas, es nosotros humillarnos y recibir lo que ya Él hizo y andar conforme a su palabra, obedecer. O sea, por algo la palabra dice que sobre toda la cosa, sobre toda, no sobre alguna, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ese es el famoso versículo que está en Proverbios 4, 23. Pero yo quiero utilizar un verso base que es lo que yo le llamo así el verso base, porque sirve de cimiento para el resto de lo que vamos a estar impartiendo, y se encuentra en Jeremías 17, el verso 9, que dice, engañoso es el corazón más que algunas cosas. Así dice. Ok, me equivoqué, perdón. Más que todas. Y cuando dice todas, es que todas. No es que algunas cosas. O sea, eso es lo más engañoso que existe en el mundo, eso. Y nosotros, como he dicho anteriormente, lo cargamos aquí adentro. Cargamos una bomba de tiempo. La cosa más engañosa que existe, nosotros andamos para arriba y para abajo con eso aquí instalado. Entonces, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso.
como yo digo, malo, malo, malo. ¿Quién lo conocerá? Y él mismo se responde, yo Jehová, que escudriño la mente. ¿Por qué la mente entra en juego aquí? Eso lo vamos a ver más adelante. Porque estamos hablando del corazón, ¿qué tiene que ver la mente con eso? Que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, ¿por qué según el fruto de sus obras? Si es del corazón que estamos hablando. Porque la palabra declara que según como el hombre piensa, así actúa. Y el actuar tiene que ver con las obras, el hacer, el obrar. O sea, y todo eso sale del corazón. Lo que la gente hace es porque lo piensa. Y los pensamientos se generan en la mente, pero salen del corazón. Y eso lo dice la palabra. Y como el hombre piensa, eso es lo que hace. Entonces el Señor escudriña los corazones y entonces nos da a cada uno según el fruto de lo que hagamos. Lo que hagamos tiene que ver con el corazón. Y ahí es que está el peligro. O sea, nosotros pudiéramos argumentar que mi corazón está limpio, que yo hago esto, que hago lo otro, pero la verdad es que solamente Él lo escudriña. Por eso hace esa pregunta, ¿y quién lo conocerá el corazón? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Así que nosotros, aunque pensemos que nos conocemos, no nos conocemos. Aunque pensemos que estamos bien, no necesariamente estamos bien. Incluso esa parte, en Jeremías 17, yo estuve leyendo el verso 9 y 10, pero si uno lo ve tranquilo, con calma en su casa, y ve los versos anteriores, dice, bienaventurado el varón que confía en el Señor, porque será como árbol plantado, y cuando viene el calor, su hoja permanecerá verde, seguirá dando fruto. Yo lo estoy parafraseando, obviamente, dice otras cosas ahí, que no la tengo aquí. Pero también en ese mismo capítulo, dice, y maldito el hombre que confía en el hombre. Y la gente muchas veces lo entiende como maldito el hombre que confía en otro hombre. No, es el hombre que confía en el hombre, en uno mismo. O sea, que cree que es autosuficiente. Porque no es que uno no confíe en, o sea, el esposo tiene que confiar en su esposa, el hijo tiene que confiar en el padre y viceversa. O sea, no es de ese tipo de confianza, sino de la seguridad que uno coloca. Entonces, cuando uno tiene su confianza puesta en uno, en que uno ya se la está llevando toda, ahí es que entra el papel de los fariseos, que pensaban que tenían a Dios metido en el bolsillito chiquito, pero lamentablemente no es así. Nosotros hoy vamos a ver unos cuantos versículos que he traído para acá, para poder ilustrar esta enseñanza que tiene que ver con el gran engaño del corazón. Ni siquiera le puse el engaño, sino el gran engaño, porque es un gran engaño. Es un engaño bien fuerte. Y voy a repetir muchos versos usados en enseñanzas de nuestros hermanos, de Daniela, de Gilbert, de nuestra pastora, mía en ocasiones anteriores. Y vamos a estar viendo nuevamente algunos versos para entonces enfocarnos en esa parte de cómo nuestro corazón puede engañarnos. Quiero que usted me acompañe en este pasaje de Mateo 15, del 1 al 20. Así que siéntese tranquilo, que vamos a leer mucho. Dice así, voy a ir rápido, bueno, el rápido mío es lento para usted. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Préstele atención a eso. La tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, ellos vienen, ¿por qué ellos quebrantan las tradiciones de los ancianos? Y el Señor les responde con una pregunta, ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición?
Porque Dios mandó, verso 4, diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente sin tu tía. O sea, de una vez. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda o corbán, como nuestro hermano Gilbert nos enseñó, a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, el que se lleva mucho de la tradición puede invalidar el mandamiento de Dios. Hipócritas, bien profetizó de vosotros, o de ustedes, el profeta Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ahí yo quiero hacer una pausa. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ahí vemos que la boca está diciendo una cosa y el corazón otra. Entonces tenemos que prestarle atención a eso, porque podemos caer en hipocresía. Cuando con mi boca yo profeso una cosa, pero mi corazón puede estar bien lejos. Dice aquí, pues en vano me honran. Todo lo que están haciendo, todos los esfuerzos que están haciendo, es como Caín, en vano. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, o sea, las tradiciones que habían puesto los ancianos. Y llamando así a la multitud, les dijo, oigan y entiendan. O sea, Jesús llamó al pueblo, le dijo, oigan esta ciencia, oigan este misterio, escuchen aquí. Entonces, él les dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Pero estamos hablando del corazón, que tiene que ver la boca. Vamos a ver. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Yo quiero hacer una pausa aquí. Como si a Jesús le importara eso. Perdonen que yo me ría, pero... O sea, ellos preocupados de que, mira, tú sabes que los fariseos se ofendieron cuando tú dijiste eso. O sea, Jesús les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Eso me acuerda la parábola del sembrador en Mateo 13, que dice que el Señor sembró una semilla y luego descansó y vino un enemigo y sembró otra cosa llamada cizaña. Y esa no la sembró el Padre. Entonces, el Señor está diciendo, en otras palabras, esa gente son cizañas. Eso no lo sembró mi Padre. O sea, no te vuelvas loco si se ofenden. O sea, soy yo parafraseando lo que el Señor no iba a hablar así, obviamente. Entonces, verso 14, déjalos. Son ciegos, guías de ciegos. Y préstele atención nuevamente a esta palabra, ciegos. Y peor aún, guiando a otros ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús le dijo, oye, también ustedes no entienden esto, por Dios. Verso 17. No entienden que todo lo que entra a la boca va al vientre y después uno va al baño y lo desecha. Y después es desechado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Entonces, por eso que decía anteriormente, en el verso 11, que lo que contamina al hombre no es lo que entra de la boca, sino lo que sale de la boca. ¿Por qué? Porque lo que sale de la boca sale del corazón. Y esto contamina al hombre. Verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Y no era de la mente. O sea, ahí es que se generan. Del corazón salen los pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, o sea, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias, un sinnúmero de cosas que el Señor menciona. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar
no contamina al hombre. Sabemos, si se la lava, se evita una enfermedad. Pero lo que pervierte al hombre en sentido espiritual son las cosas que salen de ahí. No tenemos que irnos a un factor externo, porque la condición de ellos lo que hace es que uno siempre intenta buscar un culpable. O sea, el problema está en la comida, el problema está en que no te lavaste la mano, en que no están guardando las tradiciones, y siempre el problema lo tiene otro. El problema real está ahí en el corazón, en el suyo y en el mío. Entonces, no se estaba prestando la atención interna, sino a factores externos, que la mano, que las tradiciones, todo el mundo. Aquí vemos una multitud dominada por las tradiciones que se habían impuesto ellos mismos. Y ahí es donde está el peligro. Estaban siendo engañados. ¿Por qué? En la mente de ellos, señores, y eso, que yo no soy psicólogo, pero yo sé que en la mente de ellos pensaban que lo estaban haciendo bien, porque eso está ahí. O sea, cuando tú tienes la cachaza, en buen dominicano, como decimos, o sea, la valentía de decirle al Señor, mira, yo no lo estoy haciendo mal, o sea, eres tú que lo estás haciendo mal, hay que tener esa valentía. Entonces, lamentablemente, el error está en que uno piense que lo está haciendo bien. O sea, mi corazón es engañoso. Y el peligro, yo siempre traigo un trabalengua aquí, mi hermana Ninoska. O sea, el peligro de un engaño es que uno está siendo engañado, por eso no sabe que está siendo engañado. Si no, no es engaño entonces. O sea, si yo sé que estoy siendo engañado, entonces no es engaño. Porque el peligro está en que yo pienso que lo estoy haciendo bien. ¿Qué hace una tienda? Algo cuesta 100 pesos y entonces en la fecha de Black Friday le ponen 103 pesos, lo tachan, te lo vende a 100 y tú vas y lo compras pensando que aprovechaste una oferta. Y ahí tú estás siendo engañado porque tú crees que tú estás aprovechando, que estás tomando ventaja. Entonces, desde que tú sabes que es un engaño, entonces tú no lo vas a comprar porque tú sabes que eso no es lo que cuesta. O sea, eso era un pequeño ejemplo. Entonces, nosotros hemos visto, en la palabra de Dios hay muchísima gente, como mucha gente suele ser engañada por su propio corazón, pensando que está haciendo lo correcto, aún con buenas intenciones, o aparentemente buenas intenciones. Uno pudiera estar sinceramente equivocado. Quizá no es mi propósito hacerlo mal, pero creyendo que lo estoy haciendo bien, puedo estar de manera imprecisa, obrando de manera infructuosa. Digamos que alguien sufre una herida y yo que no soy médico, intento con mis buenas intenciones salvarlo, venir a curar la herida. Mis intenciones son buenas, pero voy a ser impreciso, porque yo no sé de eso, lo que puedo es infectarlo. O cualquier cosa, o sea, cuando uno viene al Señor, a veces las buenas intenciones valen poco. Aunque Él sí escudriña las intenciones del corazón, ya eso Él sabrá lo que va a hacer con las intenciones de cada uno. Pero hay veces que ni siquiera las intenciones bastan, porque tenemos una lámpara a nuestros pies para guiarnos, y si no nos llevamos de esa lámpara, por más buenas intenciones, si yo no estudio medicina, los manuales de medicina, aunque tenga buenas intenciones, lo que voy a hacer es un daño. Entonces, el camino del Señor también pasa así. Pudiera yo, sinceramente, con toda sinceridad de corazón, con toda buena intención, lamentablemente cometer un error. Entonces podemos ver un Saulo, nosotros, que mataba a los cristianos, creyendo que estaba haciéndolo en bien al Señor. Estoy matando a tus enemigos, los enemigos del Señor, y era todo lo contrario.
Las intenciones de él no eran malas, y él se lo confiesa a los Gálatas. Él le dice, eso yo lo estaba haciendo por ignorancia. Entonces, el problema no fueron las intenciones. Las intenciones fueron buenas, pero estaban dañando el asunto. Nosotros también vemos el ejemplo de Malaquías, que lo leímos hace poco. Malaquías 1, voy a estar leyendo los versos 6 y 7, donde dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a ustedes, sacerdotes, que menosprecian mi nombre. Ya hablamos lo que es el menosprecio en días anteriores. Y ustedes dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, vemos un pueblo que lo estaban haciendo mal, y a mí me dicen que lo estoy haciendo mal, y yo digo, ¿y en qué yo he menospreciado tu nombre? O sea, ese pueblo tiene la valentía de preguntarle al Señor, ¿y en qué yo lo estoy haciendo mal? O sea, ahí vemos que se estaban engañando por su propio corazón. El Señor le dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. O el caso de Malaquías 3, también, el famoso versículo. Ustedes le han robado al Señor. O sea, en el verso 7, desde los días de vuestros padres se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y ustedes dijeron, oh, ¿y en qué tenemos que volvernos nosotros? Nosotros estamos bien, Señor. Eres tú el del problema. Dime tú, Señor, ¿en qué tenemos nosotros que volvernos? Señores, qué valentía tienen esa gente. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Me voy a saltar al verso 13. Ya todos conocemos esa historia. El Señor le dice, traigan los diezmos al alfolí, pruébenme en esto, todo eso. Entonces, por asunto de tiempo, voy a saltar al verso 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y ustedes dijeron, ¿y qué hemos hablado contra ti? Y habéis dicho, por demás está servir al Señor. O sea, que aprovecha que nosotros nos pongamos a guardar su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Incluso hay más versos que yo no los coloqué, pero ellos como que dicen, mira, aún los impíos están prosperando. O sea, de qué vale guardar los mandamientos del Señor. Si nosotros muchas veces nos justificamos. Yo he visto algo haciendo de que un análisis forense, como si fuera un detective, al estudiar estas porciones, y el primer síntoma que yo vi de un corazón que opera bajo el engaño es el orgullo. Porque desde que uno piensa que lo está haciendo bien y no acepta la corrección, cuando viene uno tiene la osadía de preguntar, ¿y en qué yo lo estoy haciendo mal? Obviamente eso es orgullo, aparte de que está siendo engañado por su propio corazón. O sea, el primer síntoma es ese, el orgullo, la autojustificación, el creerse que uno está bien, o lo que la Biblia llama sabio en su propia opinión. Nosotros vimos el ejemplo de Caín, que lo hemos visto hace varios domingos, que según él estaba bien delante de Dios, que hasta triste se puso porque no fue recibida con agrado su ofrenda. Eso es lo mismo. ¿Y por qué la mía no fue aceptada? O sea, ¿qué tenía la de Abel? O sea, eso es lo mismo que le pasó a los fariseos ahí y al pueblo en Malaquías ahí. Un miércoles que estábamos hablando aquí, alguien mencionó que la distancia entre un corazón alineado y uno desalineado es como una línea muy cerca. Y yo me he puesto, hice una frase con esa.
Y puse la distancia entre un corazón entendido y uno insensato. Es 1 milímetro de orgullo. Es una distancia tan mínima para desafinar, para desalinear. ¿Por qué? Porque con el orgullo vienen muchas otras cosas que las vamos a estar viendo. Y ese autoengaño inicia desde una posición de ignorancia. O sea, nosotros vemos el pueblo de Israel que levantaba ídolos falsos una y otra vez. O sea, si nosotros nos fijamos, ese era el gran problema del pueblo de Israel, que se volvían a otros dioses una y otra vez. Entonces el Señor usaba a otro pueblo que le sirva de herramienta para que el pueblo se acordara de que Dios existe. Los madianitas, los jebuseos, todo lo que terminan en eo, todo eso feo, toda esa gente el Señor lo usaba para que el pueblo se acordara de que Dios existe. Y el mismo problema, que era repetido una y otra vez, era que se volvían a otros dioses. Que nosotros estamos estudiando todo este domingo acá, la condición del corazón y los ídolos que ocupan cierto lugar en nuestro corazón. Y ya que estamos hablando de eso, yo no he vuelto a ser gente después de esto. O sea, yo he sido bien confrontado, porque es que hay muchas cosas que uno cree en el corazón, que está bien, y uno tiene muchísimos tronos, muchísimas sillas ahí con dioses sentados que uno ni conocía. Y uno viene, oh, ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué haces aquí? Hola, yo soy un Dios que he estado aquí en tu corazón por mucho tiempo, lamentablemente. Así que, bueno, les recuerdo que el objetivo principal de esta enseñanza es que podamos identificar estos dioses que están ahí, destronarlos. Lo primero, que el Señor, cuando ponía un rey, alguien en una posición, una persona temerosa del Señor, lo primero que hacía era que subía a los lugares altos, a todos esos altares, a decapitar, a destronar, a derribar a esos altares, a quemar las imágenes, a derretir, a fundir en fuego las estatuas de acero, de bronce, a derribar todas las piedras. Eso era lo primero que hacía. O sea, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es colocarnos en esa posición de ir a esos lugares altos que tenemos entronado aquí en el corazón y comenzar a sacar gente y cosas que no tienen nada que ver. Salga de ahí, es el lugar del Señor, salga. Pero si nosotros no lo hacemos, nadie va a ir por nosotros. Yo no puedo entrar en el corazón de nadie a resolverle su problema y nadie va a entrar en el mío, sino una obra que yo le permito al Espíritu Santo que lo haga. Amén. Entonces vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel. Éxodo 32. Miren qué fácil es uno desalinearse. Miren qué sencillo. Yo he puesto un ejemplo aquí hace mucho. Mi camioneta hace tiempo estaba desalineada y yo le soltaba el timón y se iba, se desviaba sola. La carretera podía estar derechita y cuando un vehículo está alineado, usted lo suelta y él resiste un momento. Claro, usted vuelve y toma el control porque la carretera tiene sus desperfectos. Pero por más derecha que esté la calle, si el problema es el vehículo, desde que uno lo suelta, el vehículo dobla, o sea que no es la calle. No siempre es el factor externo, sino uno. Desde que el Señor nos suelta el timón, uno se dobla, se tuerce, se desvía y chocamos. Y no solo nos hacemos daño a nosotros, sino que le hacemos daño a un tercero también, a otra persona, daños colaterales. Ese es el problema de un corazón desalineado. Miren qué pasó en el pueblo de Israel. Éxodo 32, del 1 al 6. Viendo el pueblo que Moisés tardaba, un paréntesis aquí, Moisés, todos sabemos que estaba dándole las indicaciones al pueblo, se fue al monte a hablar con el Señor escribió los 10 mandamientos con su dedo, como el pueblo vio que estaba durando mucho, se desesperaron,
eso, la palabra habla tanto de espera en Dios. Nosotros no tenemos paciencia. O sea, eso es como cuando uno se está ahogando, que uno se agarra de cualquier cosa. Pero hay veces que uno simplemente, si aprende a flotar, puede quedarse en reposo en el agua y flota y no se hunde. Y para flotar uno no puede moverse mucho. O sea, entonces necesitamos la calma y esperar en el Señor. A veces, como dice la palabra, aunque su promesa tardare, eso es en la mente de nosotros, porque el Señor nunca llega tarde. Pero ok, seguimos aquí. Éxodo 32, del 1 al 6. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelo. Y todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y lo trajeron a él, y él los tomó de la mano de ellos, y les dio forma con buril, e hizo un becerro de fundición. O sea, se está adorando mucho, haznos dioses para nosotros adorarlo. Eso fue lo que dijeron. Entonces él lo tomó, hizo ese becerro de fundición, y dijeron ellos, verso 4, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y miren esto, qué contradictorio aquí. Ellos saben bien quién fue que lo sacó. En toda la celebración, en toda la fiesta, el Señor que nos sacó de la tierra de Egipto. Y ahora acaban de hacer un becerro y le están atribuyendo eso, de que estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. O sea, atribuyéndole la cosa del Señor a ese becerro de oro. Verso 5. Y viendo esto, Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Pero fue un becerro que hicieron. O sea, es un engaño grande. Tú haces un becerro tú y crees que estás adorando al Señor. Y dice, wow, el que me sacó de Egipto. Vamos a hacer fiesta para Jehová. Un becerro que hiciste tú. Estamos reduciendo la gloria del que el creador del universo, el que con mano dura me sacó de Egipto, con mano fuerte. Y yo se lo atribuyo ahora a este becerro que lo acabo de hacer yo. Y ellos están diciendo que para el Señor, o sea, qué confusión, qué engaño. Verso 6. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Oye eso. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. O sea, guarden ese verso para luego compararlo con otro. Ay, para el Señor. Decimos que para el Señor. Eso es muy fácil. Desviarse, repito, la distancia entre un corazón alineado y uno desalineado es un poquito de orgullo. Y miren, nosotros podríamos estar incluso en comunión en un momento X y en 5 minutos o menos uno habla en Netflix, Instagram o cualquier red de esa y podemos estar en la carne. Vamos a hablar claro. Usted habla en Netflix y eso es a navegar en la carnalidad. Y 5 minutos antes estaba en comunión con el Señor, en ayuno, en haciendo oración y todo. O sea, y me ha pasado múltiples veces, más de lo que yo me atrevo a decir aquí incluso. Entonces, es una rayita, una línea muy fina. Podríamos nosotros tener esa valentía de cuando el Señor nos reprende, nosotros decirle, ¿y en qué te hemos fallado? A cada rato lo hacemos. Como yo, creo que porque hice ayuno hace un ratico, que porque estaba orando, ahora que estoy en las redes,
creo que todavía estoy conectado con papá. Y me atrevo a decirte, oh Señor, ¿y en qué yo te he fallado? Pero yo estaba haciendo ayuno el día entero. Tú no viste que yo oré de rodillas, que yo te adoré, que yo estaba cantando, que estaba ayunando. Ay, Padre, líbranos, Señor. Y eso nos pasa cada rato. Entonces, para eso hay muchísimos ejemplos, incluso de nuestro amigo el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Miren lo que hizo David. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 1 al 10. Creo que muchos aquí conocemos la historia de David y Betsabé, la mamá de Salomón, lo que pasó. No voy a entrar en tantos detalles, si usted quiere lo busca. El Señor lo que hizo fue que le mandó a Natán, el profeta, para que le diga 3 cosas. O sea, en dominicano nosotros sabemos lo que es cuando uno le va a decir 3 cosas a alguien. Entonces, el profeta Natán vino al rey David, verso 1, y viniendo a él, le contó una historia. Habían 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. El otro, el rico, tenía vaca, cordero, oveja, de todo. Y el otro simplemente una corderita. Verso 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Usted se imagina usted teniendo mucho, viene una visita donde usted, y usted le quita lo del pobre para brindarle a esa visita. Verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y le dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Y ese tiene que pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¡Wow! ¡Qué malo fue ese hombre! Entonces Natán le dijo a David, ¿pero ese eres tú, David? Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel. O sea, y tiene de todo. Te puse como rey. Te libré de la mano de Saúl. Te di posesiones. Te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Te di la casa de Israel y de Judá. O sea, estaban divididas y todo. Y si esto fuera poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor? O sea, lo mismo que vimos en Malaquías, menospreciando la palabra del Señor. Menospreciaron la mesa del Señor. Y David tuvo en poco, que es menospreciar la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Por qué? El Señor le pregunta eso. ¿Por qué hiciste eso? A Urías, Eteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, esa corderita que él tenía, que el Señor le está hablando a través de Natán, era esa mujer. David tenía muchas, y Uría el pobre tenía esa sola. Por lo cual ahora no se apartará, verso 10, jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Luego del orgullo, aquí vemos que viene el menosprecio. Y eso lo veo así porque como un patrón que veo, donde
se va repitiendo mucho en la palabra eso. En Malaquías pasaba eso. Menospreciaron la mesa del Señor. El Señor dice, nadie puede tener a dos señores, porque va a amar a uno y menospreciar al otro. O sea, el pueblo de Israel menospreció al Señor haciendo un becerro, que lo acabamos de ver. Redujo la gloria del Señor haciendo ese becerro, sustituyendo la gloria de Dios por ese becerro. Eso está muy fuerte, señores. Y lo malo es que uno cree que está bien. ¿Qué hizo David? Oh, pero ese hombre hay que matarlo. ¿Y cómo pudo ser tan malo que no tuvo misericordia? Entonces le dijo, ese eres tú. Me imagino que ahí le temblaron la pierna a David, el corazón y todo. Ah, ahora hay que tener misericordia. Señor, perdóname. Ah, yo no sabía. Cuando era el otro, a ese hay que matarlo. Señor, eso es orgullo y menosprecio al otro. Falta de misericordia, el creerse que uno está bien y que el otro está mal. Eso es menospreciando al otro. Y la misericordia. Cuando Dios ha tenido misericordia con nosotros. Digamos que no soy yo, digamos que lo hice bien. Y fue el otro que falló. Como quiera, si a mí me importa en verdad el otro, mi hermano, el cuerpo, lo que al Señor le importa, por quien el Señor también murió, lo ideal es que yo, aún haciéndolo bien, opte por restaurarlo. Porque si yo estoy bien y tomo la posición de castigarlo, de hundirlo sin misericordia, entonces yo no estoy bien. Por eso Pablo le dice a los corintios, el que se cree que está firme, mire que no caiga. O sea, vamos a leer esa porción también. La primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso del 7 al 12. Ahí se está dando un listado de cosas, de lo que hicieron ellos en el desierto, que tentaron al Señor, que se pusieron de rebelde, hicieron muchísimas cosas. Entonces Pablo está diciendo, no hagan como hicieron ellos. Claro, por asunto de tiempo, voy directo al verso 7. Dice, ni seas idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Recuérdense que eso lo leímos en Éxodo 32. Hicimos sacrificio a Jehová y después se levantó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse, a jugar, a disfrutar. Es de ellos que están hablando. Entonces, verso 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos también le tentaron y perecieron por las serpientes. Toda esa historia, el que lee mucho toda esa historia de la Biblia va a conocer de lo que está hablando ahí. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Le dio lepra muchísimo por murmurar. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos ¿a quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, los últimos tiempos, eso somos nosotros. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, entonces ahí viene una pregunta. ¿Me creo yo que estoy firme, que estoy bien cuando el Señor viene a amonestarme? Le digo yo, ¿y en qué yo te he robado, Señor? ¿Y en qué yo te he menospreciado? El que cree que está firme, mire que no caiga. O sea, hay un proverbio incluso, Proverbio 16, si lo encuentran ahí por favor, lo ponen en la pantalla, Proverbio 16, verso, qué sé yo, 16, 18, por ahí, que dice, antes de la caída está el orgullo, la altivez, dependiendo de la versión. O sea, primero está el orgullo y después el golpe, el estrellón que uno se da. Y con eso viene el menosprecio de los demás. Por algo, el Señor mira de lejos al altivo, al orgulloso. Ay, Padre, que Dios nos libre de nosotros pensar que estamos bien.
porque con el que está bien no se puede hacer mucho. El que está bien, el Señor dijo, yo vine como médico a los enfermos. Si tú estás sano, entonces no me necesitas. Siéntate ahí que tú estás sano. Entonces, aquí está en la pantalla. Antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes del estrellón, del golpe que uno se da, está la altivez que podemos tener, el orgullo. Entonces, ahí, nada más con ese puntico, ya de ese versículo, yo puedo sentarme y dejar de predicar. A Dios que nos ayude. Yo quiero leer ahora Lucas 18, del 9 al 14, donde también se nos muestra la famosa oración del fariseo y el publicano. Y eso no pudiera pasar a cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Por el gran peligro del engaño del corazón. El peligro no es estar mal. El peligro grande es creerse que está bien. Porque el que está mal está enfermo y tiene un médico que lo puede sanar. La palabra dice, si pecamos tenemos abogado. El problema es que si yo creo que estoy bien, entonces no necesito abogado. Cuando me pasen la causa, el juez, no voy a tener que interceda por mí y no voy a poder resolver mi causa. Y si estoy enfermo, no voy a poder sanarme de la enfermedad del pecado si entiendo que no necesito médico. Pero ok, vamos a avanzar. Lucas 18, verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, maldito el hombre que confía en sí mismo o que confía en el hombre. A unos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba ¿con quién? Consigo mismo. No oraba con Dios, oraba consigo mismo. O sea, esa oración quizás no pasaba del techo de la sinagoga. De esta manera, Dios, él oraba así, de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, el otro que estaba ahí. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería aún ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, o sea, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Les digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, o sea, que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Desde que el hermano Edwin comenzó en la oración, esta mañana, comenzó confirmándome muchas cosas. Estuvo hablando del orgullo, de la condición de nuestro corazón que es engañoso. Me confirmó todo. Luego de esa porción viene el pasaje del joven rico, que también se creía justo y que ya conocemos la historia. O sea, ¿coincidencia? No. O sea, entonces, nada, el peor engaño es creerse que uno está bien por hacer tal o cual cosa delante de Dios, por pensar que nosotros estamos llenando un check, una lista, y entonces, o sea, es el peor engaño, un gran error y un gran peligro. Nosotros en verdad estamos bien cuando estamos humillados delante de Dios. Esa es la mejor parte, la que tomó María. La de Marta era otra, todos conocemos esa historia también. Y en este caminar, aunque muchas cosas puedan parecer buenas, bonitas, lamentablemente no siempre bastan las buenas intenciones.
o lo que entre comillas parezca buenas intenciones. Ahí nosotros vemos el caso de Marta, que como dije lo conocemos. Pero hay un verso que está en Lucas 10 de Marta, que lo voy a parafrasear. Fíjense en el orgullo y el menosprecio, lo que mencioné. Marta estaba afanada haciendo muchas cosas, se sentía bien con lo que estaba haciendo. Y ella le dijo al Señor algo así: Señor, ¿no te das cuidado que mi hermana me deje servir sola? Pero dile algo. Y ella está dándole órdenes al Señor, al Creador del universo, a Dios encarnado. Estaba ahí en la sala de su casa y ella hablando desde una posición de orgullo. O sea, yo sí lo estoy haciendo bien. No te da cosa, ¿no?, que ella me deje aquí haciéndolo bien yo, sirviendo sola. Dile algo. O sea, es una posición, lamentablemente, de orgullo, que uno, cualquiera de nosotros, en algún momento, porque hacemos algo y vemos que el otro no está haciendo lo de nosotros, entonces creemos que estamos bien y menospreciamos la posición del otro, cuando el Señor, que escudriña los corazones, le dijo: no, esa es la mejor posición. O sea, ahí vemos. Quiero mencionar también por arribita algunos ejemplos más, que por arriba, sí, no sé si recuerdan, cuando David trajo el arca, que eso está en 2 de Samuel 6. O sea, uno puede estar haciendo la cosa con buenas intenciones, pero si no tiene el conocimiento también necesario. Yo recuerdo que el objetivo de esta enseñanza es que nosotros podamos salir de la ignorancia y salir del autoengaño. Podemos creer que lo estamos haciendo bien. Eso no es nada, fallar. El problema no es ese. Siempre y cuando nosotros nos humillemos, nos volvamos a Él, le digamos al Señor: lo estoy haciendo mal, ayúdame a arreglarlo. No voy al médico, pienso que estoy bien, esa enfermedad se queda, se va poniendo cada vez más grave, cada vez más grave. ¿Qué dice el Salmo 32? Mientras callé, se envejecieron mis huesos, pero cuando confesé mi pecado, mi alma fue libertada, restaurada. Lo estoy parafraseando. Entonces, quiero poner este ejemplo en 2 de Samuel. Usted, si le interesa conocer más, usted puede buscarlo en su casa. Y era que David estaba trayendo el arca. Por no conocer el procedimiento correcto de cómo traer el arca, la montaron en unos bueyes, cuando el arca tenía un protocolo de cómo cargarla, de quiénes podían ponerle la mano al arca. David, en 2 de Samuel 6, trajo el arca. Usa, un varón llamado Usa de allí, con buenas intenciones, el arca se iba a caer, él quiso agarrarla y fue consumido ahí, murió, porque no le correspondía tocar el arca. O sea, voy a repetir esta parte. Las buenas intenciones son buenas intenciones, se ven bonitas, pero hay veces que no sirven si no conocemos lo que el Señor demanda de nosotros. Yo pudiera darle de comer a los niños de África, puedo montar un orfanato, un comedor, hacer muchísimas aparentes buenas acciones, puedo limpiar la calle, la iglesia, mi casa, la casa de todos los hermanos. Si no tengo amor, de nada me vale. Si el asunto no se trata de un corazón conforme a lo que Dios está pidiendo, si yo no me siento a los pies del Señor como María, que esa fue la mejor parte, y el Señor dijo que no se le iba a quitar su mejor parte. Si no lo hago así, no voy a ser preciso en lo que el Señor me está demandando. Voy a ir concluyendo con esta parte. Podemos ir preparando los elementos del pan y vino, los de acá y los de su casa. Y este ejemplo quisiera ponerlo, que está en la segunda carta a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2, versos 3 y 4.
hablando de la venida del Señor, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que ama a Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Eso le recuerda algo? Un becerro de oro y vamos a celebrar a Jehová. Se hace pasar por Dios, o sea, la gente le da los atributos de Dios, se opone a lo de Dios y se hace pasar por Dios. Y uno lo toma como bueno y válido. Wow, todo esto es de Dios. Entonces, en este verso aquí me llama la atención que dice que se sienta en el templo de Dios. El templo que estaba en Jerusalén fue destruido ya. Y no quedó piedra sobre piedra. Y el Señor dijo eso, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, ¿en qué templo es que se sienta? La palabra dice en 1 Corintios 3:16, ¿acaso ignoran que vosotros sois el templo de Dios o del Espíritu Santo? Templo de Dios. ¿Dónde que se sienta? En el templo. O sea, y se hace pasar por Dios. Esos son los ídolos que uno tiene sentado en tronos dentro del corazón de uno. Y uno acepta muchas cosas como buenas y válidas, pensando que son de Dios. ¿De qué Dios? Del Dios que yo acabo de hacer, del ídolo que yo creé y de todos los dioses que yo tengo ahí. Y yo siendo engañado por todas las maquinaciones, pensando que eso es de Dios. Eso hay que pensar bien. Ya vamos a ir pasando al pan y vino. Voy a leer un último verso que se encuentra en Juan 9, desde el verso 39 al 41. Y quiero que reflexionemos, nos quedemos reflexionando con esta parte. Se menciona la historia de Juan 9 completo, es un ciego que fue sanado. Y todo el mundo argumentando, eso fue que pecó, ¿qué fue este? Fueron los padres que pecaron. Y el Señor le dijo, no, ninguno. Es simplemente que esto sucedió para que la gloria de Dios se muestre, se manifieste en la vida de ellos. Así que hay cosas que pasan en la vida suya y de la mía, que no tienen nada que ver con si pequé yo, mi padre, mi abuelo, ni nadie, sino que Dios quiso que pasara así para Él mostrarnos su misericordia, que la gloria de Dios pueda verse en la vida de uno. Y eso generó una discusión entre el templo, los fariseos, los intérpretes de la ley, los padres, lo sacaron del templo, al mismo ciego que había sido sano, lo expulsaron del templo. Jesús en una ocasión se encuentra con el ciego que lo había expulsado del templo y Jesús le dijo en el verso 39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Y cómo es eso? Que el Señor viene a los que no ven, que vean, y a los que ven, que no vean. O sea, el que está viendo debería dejarlo bien. No, para cegarlos. O sea, los que se creen que ven, me refiero. El verso 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿qué le acuerda de eso? La misma pregunta, ¿y acaso nosotros somos ciegos? La misma pregunta de Malaquías, ¿y en qué te hemos robado? ¿Y en qué le hemos hecho faltas al Señor? O sea, Jesús les respondió, presten atención a esta respuesta. Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. Yo quiero concluir con esta reflexión. Como dije anteriormente, el problema no es que fallemos. El problema es que si yo digo que no fallo, si me creo que no fallo, el Señor vino para eso, para que si yo me llamo ciego, Él que va a sanar mi ceguera. Si nosotros nos consideramos ciegos, entonces Él puede hacer su obra de abrirnos los ojos, de abrirnos la visión. Pero el que dice, no, yo veo,
Ya, con ese no hay nada que hacer. Jesús le dijo, si fueran ciegos no tendrían problema, no tendrían pecado. Pero como usted entonces dice que ven, pues su pecado se queda ahí, permanece. Yo quisiera orar para concluir. Padre, ayúdanos a reflexionar, Señor, con esta palabra. Ayúdanos, Padre, a nosotros poder entender que somos ciegos, cojos, mancos, enfermos, que necesitan de ti, Señor. Danos la sabiduría para entender que el templo, que la congregación de los santos, no es una exhibición de perfección, Señor, sino que es un conjunto de personas que necesitan de tu gracia cada día. Padre, haznos entender que nosotros somos débiles para que en algún momento podamos decir fuerte soy, Señor, porque tú te fortaleces en nuestra debilidad y tú puedes obrar, Señor, cuando nosotros somos débiles y humildes y quebrantados de corazón ante ti, Padre. Danos la sabiduría de discernir, Señor, esas áreas erróneas, esos ídolos que ocupan nuestro corazón, Señor, y que pueda ser sacado de nosotros el orgullo, Padre, la autojustificación, el menosprecio a los demás, y líbranos, Padre, de nosotros individual y en conjunto, Señor, pensar que estamos bien y que otros no. Líbranos, Señor, te damos gracias, Padre, y no queremos, Señor, menospreciar tu mesa, como lo hacían esos del libro de Malaquías, Señor, sino que esa mesa pueda ser un banquete de vida y de edificación para nuestras vidas, Señor, para nosotros, y que nosotros podamos decir que no vivimos del pan, Señor, no solo del pan, sino de toda palabra que sale de tu boca para sanarnos, para darnos bendición y vida eterna en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Podemos comer y beber. Señor, estamos sentados en una mesa, literalmente. Amén.